Muy buenos días, tardes, noches o quizás madrugadas. Los saluda Soa desde la cueva cafetalera de Soa, en donde la realidad no es siempre lo que se proyecta. Espero que todos estén muy bien. Ah, si me ven muy parecido al episodio pasado es porque, bueno, tomé la decisión de grabar de una vez dos capítulos para ya no estar sufriendo con eso de no tengo contenido y demás y simplemente dedicarme a, pues, la edición y todo eso. Por lo mismo, es que no voy a cambiar la bebida, de hecho todo lo contrario, ya lo mencioné, está lloviendo, se antoja un tecito por ahí, entonces pues aprovechando la situación y que esta caja de tés venía algo variada, igualmente es la misma marca que la vez pasada, Herbal, pero en esta ocasión es de durazno. Así que, bueno, ya di mis motivos la vez pasada del porqué del té. No siento que los deba repetir. Con su salud y su permiso. Vamos a oler primero. Ok, sí huele a estereotípico té de durazno. Ya saben, esos dulces de durazno, más bien. Mm, y sabe al típico dulcecito de durazno. ¿Han probado algunos de ustedes? Yo creo que sí, muchos de ustedes. ¿Han probado las gomitas esas de salvavidas que están súper azucaradas de durazno? Es algo así sin el azúcar y sin la parte gomosa, obviamente en versión de té. Ese sería el sabor, lo más cercano que podría describir el sabor. Ya un poco más extendido, pues bueno, sí, digamos que sabe a estereotípico dulce de durazno perfumado. No está tan mal. Yo no le echaría tanto azúcar. Sí le echaría un poquito de azúcar. Si es que fuera alguien que consumiera el té de esa manera. Le echaría un poquito de azúcar. Pero nada más. Porque pasa lo mismo que con el otro. Se saturaría mucho el sabor si es que le echas demasiada azúcar. Una cucharada completa, ¿no? Quizás un tercio, un cuarto, un medio. Ahí sí es al gusto, pero con calma, ¿no? Mm. Pero bueno, continuando con lo que nos truje chencha, dirían por ahí. Creación de contenido. Algo que de una u otra manera ha cambiado nuestras vidas para bien y un tanto también para mal. Simplemente el ser consumidores o creadores, no importa. La verdad es que es un tema que a muchísima gente le interesa y sobre todo a los más jóvenes. Aunque no es exclusivo el tema de los jóvenes, de hecho todo lo contrario. Me ha tocado ver streams de señores ya mayores que son personas retiradas, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, que se ponen a jugar al Call of Duty y santo cielo se nota que siguen teniendo muy buenos reflejos. O también, por ejemplo, el caso de abuelitas de rancho compartiendo sus recetas, que la verdad es que son bastante buenas. O incluso ganaderos estadounidenses hablando sobre sus experiencias de vida, tratando de guiar a los demás, como de, bueno, pues es que yo entiendo que igual no vas a lograr muchas cosas ahorita, que te sientes frustrado, pero algo que me ha enseñado la vida de campo es así, ya está, ya está, ya está, ¿no? Y yo también tengo mis hijos y tal, tal, tal. Tratando de guiar como más a los más jóvenes a través de sus vivencias, de consejos y de experiencias y reflexiones, ¿no? Sin embargo, pues la demografía es más orientada hacia los jóvenes. Eh, y bueno, pues las opciones de plataformas para hacerlo obviamente son muchísimas. Tenemos el obvio ejemplo personal de YouTube y de Spotify. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tanto el Facebook regular para compartir tus fotos y videos, como también Facebook Live, que es para hacer streaming. TikTok, Twitch, bueno, hasta el famoso OF, que no lo puedo mencionar en voz alta, pero todos sabemos que es el OF, para esos contenidos un poquito más subidos de tono y que se han hecho en parte meme y en parte realidad, que digamos que hay personas que pueden sacarle mucho provecho, ¿no? Mm. Y pues obviamente hay gente que ve como un tipo de maldad que se esparce como enfermedad a este tipo de actividades de streamear y de crear contenido, porque piensan que distraen a los jóvenes de hacer una carrera
y que les venden falsas ilusiones y sueños en donde estarán todo el día sentados y sin hacer nada productivo. Y ay, es que ¿dónde quedaron los hombres de verdad que trabajaban 80 horas en la fábrica? Bueno, sí, ya lo sabemos, caballero, los tiempos cambian, ¿sí? La realidad, también hablando de estas situaciones, no es siempre lo que se proyecta, como aquí siempre manejamos en la Cueva Cafetalera. Obviamente no soy un creador de contenido demasiado grande, ni mucho menos soy un famoso influencer, ni nada de todo eso. O sea, de hecho, pequeño paréntesis, a mí no me gusta el término influencer, porque pareciera que es una persona que está usando su dominio sobre las masas. No me agrada por el simple hecho de que parece que estamos hablando de forzar ideologías y gustos en otros. Y pues por ello es que también, antes de proseguir, sí quiero comentarles que evidentemente todo esto es solamente mi opinión basada en situaciones personales y de otros que, si bien conozco y no se dedican al 100% de esto, también hay otros que tal cual se dedican al 100%, que yo los veo. Digo, no voy a decir, uy, es que soy amigo de fulanito, de sultanito. No, de hecho no. Todos mi círculo interno son relativamente personas que, si bien se les gusta hacer contenido digital, tampoco son así, wow, súper enormes en cifras. Pero sí, también voy a tomar anécdotas que han mencionado personas que se dedican al 100% a esto, ¿no? Y obviamente, pues, tomando estas relatorías, ustedes son los que tienen la última palabra, ¿no? En fin, retomando la tesis del video, nos hacemos la pregunta: ¿vale la pena crear contenido digital? Bueno, la realidad es que una respuesta muy corta, muy sencilla, muy así, ya, vámonos, ya, alcemos todo, vámonos que aquí asustan, dirían por ahí en las oficinas. La respuesta sencilla sería sí. Sin embargo, hay que abordar con más profundidad el tema, porque tampoco son, como dicen, que no son enchiladas. Es un tema que da para bastante discusión. Bueno, una de las múltiples ventajas que tiene la creación de contenidos es precisamente el acceso fácil y la distribución de toda esta información y de este contenido. Un ejemplo más académico para aquello de que muchos dicen, ay, es que hay toneladas de contenido basura y eso no cuenta. Y ay, es que, de nuevo, estas personas que dicen que crear contenido no sirve para nada, ¿no? Bueno, existen miles de tutoriales que han ayudado a la gente a hacer desde las tareas más sencillas hasta aprender el manejo de software que normalmente en otros tiempos pues, te hubieran cobrado por un curso bastante complejo y completo, y que pues son totalmente gratuitos y los puedes ver en tu casa, en el celular, cuando estás aburrido, cuando tienes un tiempo libre, etcétera, etcétera. Ejemplos evidentes de ello es la cantidad absurda de cursos que encuentras de Excel, de Word, de PowerPoint, o incluso de software un poco más especializado o de más, llamémosle, de más nicho. Como en mi caso, pues que yo aprendí a utilizar OBS, que es el software que utilizo precisamente para grabar el video y el audio de estos podcasts, o CapCut, que también en su momento fue el editor, el software de edición que yo usaba, aunque actualmente ya evolucioné al DaVinci Resolve, que también, por cierto, hay cursos de ello en YouTube. Y pues también hay reseñas de equipo electrónico y las respectivas pruebas para que antes de que consideres gastar dinero en algo que no conoces, pues bueno, sepas a lo que te enfrentas, los pros, los contras. Y de hecho eso es el por qué ha mejorado desde sus primeros pasos hasta la actualidad este podcast. ¿Por qué?
porque antes de comprar la cámara que estoy usando, me di cuenta de la resolución y de todo, de algunos comentarios. Dije, ok, no es una cámara de super ultra HD, quizás podría utilizar la del celular, pero me sirve para ir grabando algunas cosas. El micrófono que tengo también fue una cuestión de estar revisando en YouTube, en otros portales, en blogs, etcétera. Y dije, ok, bueno, este micrófono pues al parecer es bueno en cuanto a relación calidad-precio. Vamos a ver reviews. No hay muchas reviews, pero me convence el sonido. E incluso recientemente me compré una guitarra eléctrica y un pedal de distorsión. Y estuve documentándome muchísimo sobre el caso de la guitarra. Y no solamente de la guitarra en cuestión que compré, sino también de guitarras en general, de pastillas, de sonidos. O sea, aprendí todo lo que no había invertido de tiempo para aprender cosas sencillas de manera técnica en cuestión de guitarras y de sonido y todo eso. Lo hice prácticamente en una semana y media. Obviamente no soy un experto, pero ya sé más de las cosas que antes no sabía. Lo mismo con el pedal, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, cuáles son las configuraciones que se tienen, cuáles son las configuraciones que te recomiendan, las pruebas del rango de sonido, etcétera, etcétera. Y todo eso lo hice y pude prevenir precisamente dichas compras por todo lo que salió en internet y toda la investigación que yo hice. Y bueno, otro ejemplo mucho más corto y sencillo que es evidente es que yo estoy estudiando una maestría en psicología y todos los trabajos que yo hago investigo en internet. Obviamente busco fuentes certificadas, académicas, fuentes serias. Pero, a final de cuentas, es otro uso de la creación de contenidos, porque no nada más crear contenidos se limita a podcast o video podcast o todo eso, es también crear artículos y subirlos a ciertas revistas o ciertas páginas de divulgación científica. Ahora, hablando de eso precisamente, otro motivo que hay para esta creación de contenidos y de estas ventajas de las plataformas es que hay múltiples congresos subidos a YouTube y a otros lugares en donde se tienen instancias de gobierno, como por ejemplo el IMSS, u organizaciones que han tratado de enseñar algunas de sus secretos en cuestiones de gestión para estudiantes, para líderes empresariales, sobre todo con la cuestión pedagógica. En la actualidad mucha de la pedagogía se apoya también en esta creación de contenidos, no nada más en las clásicas presentaciones de PowerPoint de diapositivas, sino también en mucho de esta cuestión de los videos. Y yo también soy testigo de ello, porque aquí mismo en su canal de La Cueva Cafetalera subí un proyecto de 10 minutos para mi escuela que habla precisamente de temas. Los invito a verlo. Ahí si no lo han checado, los invito a verlo, ¿no? Ahí dejaré los links en la descripción y todo eso, considerando que bueno, este podcast no voy a usar muchas fuentes. De hecho, no voy a usar fuentes, es pura opinión, así que también por eso decía que el que tiene la palabra final son ustedes. En fin, se basan en teorías, tratan de dar una aplicación práctica o de ejemplo en muchos videos, varios de estos capacitadores o varios de estos pedagogos, o de nuevo pues son los congresos completos que se suben, ¿no? Aunque bueno, también desafortunadamente muchos de estos videos sí pueden entrar en los clásicos videos, no voy a decir de charlatanes, porque no considero que todos sean charlatanes, creo que es generalizar demasiado. Pero sí son videos de personas que dicen las cosas desde su perspectiva y no toman en cuenta otras perspectivas. Llamémoslo así, ¿no? Para los compas es el clásico, ¿quieres un millón de pesos o un consejo millonario? Y no estoy quemando a nadie, simplemente es un ejemplo. ¿Ok? En fin. La creación de contenido puede perpetuar muchos conocimientos útiles y no es nada más la cuestión del ocio o de la distracción. Claro, siempre y cuando sean bien aplicados. A nivel personal, pues, como ya lo mencioné, no solamente aprendí sobre la cuestión de
las guitarras, de las pastillas. Digo, ya sé que es la diferencia entre una single coil y una humbucker. Por ejemplo, antes yo nada más decía, chinga, tengo una guitarra con 3 pastillas y no sé de cuáles son ni qué hacen. O sea, no, ya aprendí. Y de hecho de eso me fui a cosas más técnicas de la producción musical, como la cuestión de que, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una mezcladora y una interfaz de audio? ¿Cuál es la importancia de tener un controlador MIDI? ¿Cuál es el DAW que deberías de utilizar? La gran diferencia entre tipos de amplificadores, por así decirlo, internos, de software que puedes descargar, versus toda la complicación que implicaría tener que utilizar precisamente la interfaz de audio para microfonear tu amplificador, por decir ejemplos, ¿no? Igualmente, pues hablando de micrófonos, pues la diferencia entre un micrófono condensador, que es el que yo estoy utilizando para grabar estos podcasts, por ejemplo, y uno dinámico, la manera en que se graban las canciones en el estudio, cómo poder hacer tu estudio en casa, diferencias entre pedales de guitarra como el chorus, el overdrive, el disto, el delay. Creo que se entiende que tuve un hiperfoco, en pocas palabras, en base a la cuestión musical, ¿no? Y eso es nada más una cosa. He mencionado ya que hay artículos, que hay cursos de muchos tipos de software, ¿no? Como por ejemplo, hablando de la cuestión musical, pues de Adobe Premiere. También de la cuestión de edición de videos, ya dije el DaVinci y el CapCut. O de programas más tradicionales que te piden en las oficinas. Excel, Word, PowerPoint. Hasta los de bases de datos, que en este momento no me acuerdo cómo se llama el programa de Microsoft, pero que bueno, podías hacer bases de datos, también vas a encontrar cursos de ello. En fin, también tiene sus aspectos negativos que ya comentamos. No recuerdo en este momento el episodio de podcast, pero fue de los primeros que grabamos, así que si quieren checar ahí también esa cuestión del vicio de las redes sociales, bueno, sí, aquí tengo de hecho ya la anotación, es el episodio 8. En el episodio 8 hablamos como que la parte negativa, así que si eres un negative Nancy, como dicen por ahí los estadounidenses, bueno, puedes checar el episodio 8, ahí sí le tiramos tierra a las redes sociales y a la creación de contenidos y todo eso. Este fue el lado positivo de ese capítulo anterior. En fin, los que estén interesados en realizar contenido o les llama un poquito la atención, va la respuesta ahora sí más desarrollada del sí a secas que hice. Vamos a dividir esta cuestión en dos tipos de demografía, por así decirlo. El creador de contenido casual y el creador de contenido profesional, o que al menos aspira a hacerlo de manera profesional. Obviamente dentro del primer grupo me encuentro yo. Simplemente lo hago por gusto, no estoy haciéndolo por views o por likes o porque me quiera hacer viral. La verdad es que es una cuestión de que me gusta expresarme. Cuando me conocen, la verdad es que soy muy introvertido, pero una vez me das chance de hablar, me pongo como perico y no paro. Así que bueno, ahí está la explicación del por qué de hecho tengo un podcast. No es porque busque hacerme famoso, simplemente me gusta platicar y me gusta hablar, ¿no? Igualmente, pues me gusta dar mi opinión sobre cosas que me llaman la atención. Y bueno, sí es cierto que técnicamente puedes crear contenido con solamente tener tu celular. Creo que sí es menester hacer aclaraciones con respecto a la disciplina que tienes que tener. Si alguien ha tocado en algún momento un instrumento, ha leído libros de época, ha estudiado una carrera, etcétera, etcétera, van a saber que requiere de cierta disciplina y de compromiso al hacerlo. Puedes comprarte una guitarra acústica y tocar siempre Lamento Boliviano o la misma canción una y otra vez, y nunca tratar de mejorar, aunque en tus sueños pues te gustaría hacer un Joe Satriani, por ejemplo. Podrías leer los mismos libros de Harry Potter y nunca salir de ellos.
ni siquiera de hecho del género de novela juvenil, porque pues dices, no, pues es que los Juegos del Hambre no me gustan, o Crepúsculo no me gusta, solamente leo Harry Potter, y solamente leo Harry Potter, y solamente leo Harry Potter. Perfecto. Te has hecho como un especialista de Harry Potter, pero te has perdido de mucha otra literatura. O igualmente puedes quedarte con los mismos conocimientos básicos de la carrera, así como de, pues voy a panzar, voy a entregar lo necesario para panzar y ya, ¿no? Pero sinceramente, si te quieres dedicar a algo, debes tratar de al menos hacerlo un poquito mejor que lo normal. Y para ello vamos a tomar en cuenta este podcast. Voy a contarles un poquito de la historia del por qué se hizo la cueva cafetalera de Soa. Bueno, la verdad es que cuando se me ocurrió la idea de hacer este proyecto, le pregunté al buen Neki de Directo al Podcast. Si no lo han escuchado, pues se los recomiendo. Él sí está un poquito más disperso, pero se entiende. Digamos que su chamba es un poco pesada. Igualmente un saludito a Neki. Él me comentó cómo hacía su podcast de Directo al Podcast. Y me comentó, bueno, pues yo utilizo la aplicación de Podcasters para subir el contenido a Spotify. De ahí aprendí pues las cuestiones de la plataforma, cómo funciona Podcasters, ¿no? Eventualmente, como quería subir el contenido también a YouTube, le comenté a un amigo que le decimos Malbert sobre el asunto, y en una de esas pláticas me recomendó este software de CapCut, porque es el que se usa mucho en la plataforma del relojito para hacer videos. Entonces pues es un editor que puedes usarlo desde la página, puedes descargarlo como aplicación en el teléfono, o lo puedes usar también como programa de computadora. Y bueno, pues con eso es que aprendí a tener un editor de video relativamente sencillo y fácil de manejar. Así que también le mando un saludillo a Malbert ahí por si nos está escuchando. Pues sí, un saludito a él y a todos los del grupo de neurodivergencias, ya que estamos aquí. Y pues con los muy pocos conocimientos que tenía de Paint, decidí hacer la portada para el banner de la plataforma de Spotify y de los thumbnails de YouTube. Luego supe sobre la grabadora de audio que tiene Windows y compré un micrófono, de hecho aquí lo tengo, para comenzar a grabar mejor desde ahí. Es este, digo, por si están aquí en YouTube, lo pueden ver. La verdad es que no me gustó mucho la calidad para el podcast, así que mejor lo usé para comentar algunos gameplays de Yu-Gi-Oh! Master Duels, que pues bueno, por si les gustaría checarlos por algún motivo, bueno, el canal de Silentus Oscurus Arcanus también se los dejo en la descripción. Y bueno, pues me gustaba precisamente experimentar con las grabaciones, ya que había algunos duelos que tenía que se me hacían chistosos o épicos o así. Entonces dije, pues bueno, vamos a subirlos. Pero precisamente por idea de Neki, me comentó que igual y no todo el mundo entiende las jugadas, así que pues bien podría narrarlas. Y de igual manera, pues los fines de semana me conecto con los compas a jugar Smite en línea. Y bueno, creo que se entiende el punto de que el micrófono no nada más lo compré por el podcast, sino también para muchas cosas. Así que bueno, le sacamos provecho, a pesar de que la calidad no fuera la mejor, ¿no? Y con el tiempo pues dije, bueno, voy a aumentar un poquito la inversión que le voy a hacer a esto, porque es un proyecto que, si bien yo no espero sacar nada de dinero, no espero volverme viral ni nada por el estilo, la verdad es que me gusta. Entonces bien podría meterle un poquito más de esfuerzo, de ganas y todo eso. Entonces pues conseguí otro micrófono, empecé a hacer los guiones a través de computadora, como ya mencioné aprendí a usar OBS, conseguí la videocámara para que no nada más fueran audios lo que se escuchara. Y bueno, quizás haga un capítulo especial para contarles un poquito más sobre el proceso creativo, pero el punto es que todo este esfuerzo lo hice con la intención de crear contenido por el simple placer de crear contenido.
Porque, seamos sinceros, el mercado es bastante enorme y es muy difícil el acaparar la atención de las personas. Sin embargo, y el punto de todo esto es que tiene su chiste. Sí, puedes grabar y crear contenido desde tu celular, pero creo que también si de verdad te interesa y no quieres hacerlo tan casualmente, sí valdría la pena investigar un poquito más sobre el tipo de contenido que vas a hacer, ¿no? Y es ahí de hecho donde vamos a hacer un hincapié al segundo tipo de personas que quieren crear contenido, que son las que buscan ser profesionales. Yo no sé de mi audiencia porque yo sé que pues es una audiencia limitada, que no es como que tenga muchos escuchas. Pero si en algún momento tú que me estás escuchando quieres ser un creador de contenido de verdad, dedicarte al 100% a ello, voy a tomar ciertas palabras de un VTuber que vi por ahí. La verdad es que no me acuerdo del nombre, que me disculpe. La verdad es que el compromiso que acabo de decir y mi ejemplo no son para nada comparables. Miren, en el ejemplo de un podcaster como tal, un podcaster profesional, ya estamos hablando como por ejemplo, se me ocurre, porque yo no escucho muchos podcasts, se me ocurre La Pensión, que es el de Chris Martel y Fede Lobo, o por ejemplo Leyendas Legendarias, ¿no? Con todo el crew ahí de Badía, y discúlpenme también todos los demás, pero nunca me acuerdo de los nombres. De nuevo, yo no soy mucho de escuchar podcasts, sí escucho de vez en cuando, pero ando en la lela cuando los escucho. En fin, se entiende el punto. Leyendas Legendarias y La Pensión. Para empezar, requieres un muy buen equipo de audio. Requieres que alguien esté detrás de los controles del mismo. O sea, por ejemplo, yo micrófono que tengo es un micrófono de 700 pesos, que el valor original es de 900, que lo agarré en oferta. No, simplemente no. Necesitas un micrófono de esos de mucho más dinero, de mucho más precio. Y como ya dije también en parte de lo de la interfaz, pues qué tipo de micrófono vas a querer, uno de condensador, que es como o uno dinámico, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo mismo, requieres a alguien que esté detrás de los controles del mismo, porque tú no puedes estar hablando y al mismo tiempo estar tratando de moverle. No, necesitas a alguien que esté en la cabina de producción, por así decirlo. Necesitas un editor que haga los cambios necesarios al respecto. Necesitas conocimientos de software de edición en caso de que no tengas un editor y tú quieras hacer tu propia edición. Bueno, tienes que tener estos conocimientos de software, tener una cámara que sea de alta calidad, tener invitados en el caso de que los requieras, o como en el mío, hacerlo de una temática en concreto. Que bueno, pues, por ejemplo, mi chiste es, pues, básicamente tomo alguna bebida, como si fuéramos ahí compas, como si estuviéramos comentando un chisme, y pues te digo mis impresiones generales. Ya si te animas a tomar la misma bebida, bueno, bienvenido, ya tomarás tú tu propia conclusión y dirás, Soa no tiene sentido del gusto, o al contrario, Soa y yo tenemos un sentido del gusto muy parecido, y de ahí me arranco a decir las tonterías que se me ocurren decir, ¿no? Pero esa es la temática. Por eso hasta en el nombre está La Cueva Cafetalera de Soa. Y ya lo expliqué en el primer capítulo, que si bien sí me arrepiento un poquito de la calidad que salió, es mi primer trabajo y no lo voy a borrar por lo mismo. Pero el chiste es que tengo una temática. Igualmente trato de mantenerlo, ya lo dije, como algo chill, como algo más de opiniones sencillas, con un poquito de información, pero todo de chill, ¿no? Y siempre trato de usar una o dos fuentes, o sea, esto implica también su propia investigación, no nada más meterme a Twitter y ver el primer chisme que vea, sino tratar de buscar, por ejemplo, artículos académicos. En el caso de la gentrificación, pues tratar de buscar, por ejemplo, la definición de la ONU. O como en el tema anterior, pues hablar de un libro que tenga que ver con neuroventas, que a su vez tiene que ver con mercadotecnia, ¿no?
O igual como en el de los juegos de rol, que pues bueno, también busqué podcasts relacionados al respecto y mencioné los libros y todo eso para que tú lo busques también, en caso de que te interese. Entonces, pues, si quieres crear un contenido como tipo podcast, pues obviamente tienes que ajustarlos a los, más bien, las temáticas o los invitados, más bien, tienen que ajustarse a la temática de de los temas que se manejen. Porque si haces un podcast, se me ocurre, de naturaleza de administración de empresas, eh, pues ¿para qué vas a invitar a un boxeador? O sea, puede que sí le saques ahí alguna conversación de provecho o algo así, pero no se me ocurren muchos temas administrativos relacionados al boxeo. Quizá, con el boxeador en específico. Quizás el cómo se administra todo el evento, todo el detrás de. Bueno, sí. Pero pues ¿para qué quieres al boxeador en un podcast de administración? O sea, no. No creo que te sirva mucho, ¿no? A eso me refiero con lo de acoplar la temática con los invitados y todo eso. Igual, ya lo mencioné, leyendas legendarias hablan, por ejemplo, de un tema de manera un tanto libre, pero aún así se documentan al respecto y tratan de mencionar entre chistes y entre anécdotas y esto y aquello, sí, pero se mantienen enfocados la mayoría de veces en el tema. Ok, te vamos a hablar de un escándalo de la Revolución Mexicana. Y sí, hacen sus chistes y esto y aquello, pero sacan la información y te dicen, pues aquí dice que ¿no? Ahora, si como tal buscas hacer live streams o contenido de otro tipo, que también es algo muy famoso, tomando, como ya dije, las palabras del VTuber, ahora sí se las voy a mencionar, requieres invertir en varias cosas. Necesitas un equipo de alta gama o de por lo menos gama media. De preferencia, obviamente la alta gama, porque pues bueno, entre mayor sea la calidad de tus equipos, llámese la computadora, el micrófono, la cámara, etcétera, etcétera, pues obviamente se va a ver mejor. Necesitas entonces eso, necesitas tener una agenda. De hecho, también para esto de los podcasts necesitas tener una agenda para programar cada vez que haces los directos y tus otros contenidos. Necesitas tener páginas o bueno, perfiles más bien, en básicamente todas las redes sociales, por lo menos Twitter, Facebook, Instagram, ese tipo de plataformas. Oh Dios, se me está yendo la voz. Todas las plataformas en donde tú te puedas hacer tu propio marketing. Perfecto, haz tu perfil y tienes que empezar a hacer tu marketing. Necesitas hacer posts constantemente, todos los días, cada vez que puedas. También tienes que decidir el tipo de streams que vas a hacer, porque si te vas a hacer streamer de videojuegos, muy buena suerte haciéndolo, porque te vas a gastar la millonada en tener, para empezar, una PC gaming mínimo, y lo que te vas a gastar en los juegos, y créeme, te va a salir caro, porque también vas a tener que gastar en los DLCs. ¿Pero por qué? Porque puedo usar, bueno, puedo ponerme a jugar juegos gratuitos. Cierto, tienes un punto, pero te recuerdo que los juegos nuevos cuando salen están en tendencia. Entonces, si obviamente, por ejemplo, hace poco sacaron el DLC de Elden Ring, que de por sí es un juego que se volvió tendencia desde que salió, fue un éxito rotundo. Pues ahora con el DLC muchísima gente se puso a streamear el DLC, e incluso los que no habían jugado Elden Ring se pusieron a jugar Elden Ring desde el inicio y quieren pasar el juego para empezar a jugar el DLC. El chiste es que está en tendencia. Todavía, quizás ya no tanto, pero todavía está medio en tendencia, entonces tienes que gastar el dinero correspondiente para esos juegos. Que no quiero jugar un juego en tendencia, bueno, pues chido, no te vas a poder dedicar profesionalmente a ello, porque tienes que estar a la vanguardia, siempre. Ahora, no solamente se trata de eso, también se trata de estarte fijando en el chat y estar haciendo comentarios conforme a lo que te están manejando ahí en el chat. Tienes que convivir con ellos, o sea, tienes que dividir tu atención en el videojuego, en el chat
y en todo lo que estás diciendo, porque bueno, ya sabemos que esta es la época de la funa, así que si se te ocurre decir un chiste que no deberías de manera inconsciente, muy buena suerte sobreviviendo a la funa. Así de fácil. Entonces, tienes que ser una persona que pueda hacer multitareas y que tenga la inversión o bueno, el capital suficiente para invertir bastante fuerte en pocas cosas y así, de golpe. Inversión que, bueno, ok, ¿de dónde la vas a sacar? Para empezar, vas a poder manejar un trabajo de tiempo completo mientras estás también haciendo tu lucha por hacer contenido en tendencia, o gastarías la cantidad de dinero ahorrado que tengas y en préstamos y demás, o sea, sacas de donde puedas el dinero y te compras todo tu equipo, te compras los juegos y todo, pero nada te asegura el éxito, así que estás conforme con el hecho de que podrías fracasar a pesar de que gastaste todo en ello. Es cosa de pensarlo, ¿no? En pocas palabras, sí, es un trabajo. La verdad es que tienes que abordar la creación de contenido si quieres ser profesional, si quieres dedicarte a ello. Es un trabajo, lo veas por donde lo veas, y tienes que abordarlo de esa manera. Tienes que abordarlo de manera profesional, con la diferencia de que tú eres tu propio jefe y tu colaborador a la vez, así que la responsabilidad completa es tuya. Si faltas un día al trabajo, aquí no es que el jefe te descuente de tu nómina, ni te van a correr ni nada por el estilo, pero es un día en el que no vas a generar contenido, es un día en el que no vas a monetizar contenido y por ende tú solito te vas a meter el pie y vas a decir por qué rayos descansé este día si yo tenía una muy buena racha de views y de alcance. Igualmente quiero serte completamente honesto, vas a tener muchísima competencia y tienes que hacerte diferenciar de esa competencia. No importa qué tan novedosa o innovadora sea tu idea, o qué tan buen carácter tengas, qué tan buena carisma tengas, no importa. Te aseguro que vas a tener una competencia el triple de fuerte y mejor que tú. Al menos cuando estás empezando. Así que la verdad es que tienes que buscar maneras de destacar si es que realmente te quieres dedicar a esto. Y citando a la película de El Lobo de Wall Street, véndeme esta pluma, véndeme tu contenido. ¿Qué es lo que lo hace diferente de otros? ¿Por qué debería ver tu contenido? Así es un trabajo, y es un trabajo que requiere mucha demanda, mucho sacrificio. Demanda que te lo tomes en serio, ya lo dije, que seas profesional. Pero bueno, nada de lo dicho aquí está diseñado para desanimarte a crear contenido, de hecho todo lo contrario. Si yo te he estado dando todos estos consejos y te he dado mi punto de vista de, aunque sea muy poquito tiempo que yo llevo creando contenido, y aunque no soy muy consistente con ello, la verdad es que quiero decir las cosas como son. Tanto ya mencioné mi perspectiva como la de otros en redes, porque pues como en eso de que soy un consumidor bastante ávido de varias cosas, quizás no de podcast, pero sí de videos o de streams o de gameplays, varias cosillas, pues ellos mismos, estos profesionales, les preguntan, oye, es que yo quiero hacer esto, y te dicen prácticamente lo mismo que yo te acabo de decir, querido su escucha, que es tomártelo profesionalmente. Pero bueno, dado todo este tema, ya dicho más bien todas mis reflexiones al respecto de este tema, no me queda más allá que darte mi sincero apoyo y ánimo si es que te vas a dedicar a crear contenido, ya sea de manera casual o que te quieras dedicar al 100% a ello. Te deseo la mejor de las suertes, deseo que sobre todo lo disfrutes, porque incluso de manera profesional tienes que disfrutar tu trabajo, y si tú vas a crear contenido de verdad tienes que disfrutarlo, tienes que encontrarle ese sabor. Yo por eso es que para apoyarme un poquito es que bueno, tenemos la cafeína y el té y todo esto para disfrutarlo, para relajarme precisamente.
Así que es lo que te recomiendo. Pero bueno, ya también lo mencioné, tú eres el que tiene la última palabra. Sin más que agregarte, yo soy Soa. Te deseo una excelente mañana, tarde, noche o madrugada desde la cueva cafetalera de Soa, en donde la realidad no siempre es lo que se proyecta. Suerte con todos tus esfuerzos, te dediques a la creación de contenido o no. Cuídense, nos vemos.